Buenos días, estimados campers. Sean todos bienvenidos. Vamos a continuar con nuestra sesión de la construcción de nuestra API, en donde hasta ahora llevamos solamente el método HTTP GET, el cual mediante Mongoose, más exactamente el modelo que hicimos acá de categorías, vamos a agrandar un poquito, eh, usamos este esquema para auxiliar este modelo y luego este modelo lo exportamos, lo llamamos al fin categoría, para hacerlo disponible desde cualquier otro módulo de la aplicación y más exactamente desde la capa de controladores lo importamos a este modelo categoría con el fin de empezar a ejecutar cada una de las operaciones CRUD con la base de datos. Hasta ahora, repito, llevamos solamente a obtener categorías y como podemos observar en esta promesa, en este callback, estamos acudiendo a la función find gracias a Mongoose. Vamos a continuación a hacer la operación CRUD para crear categorías, agregar categorías. Entonces, campers, lo primero que hacemos es efectivamente donde estamos, ir a nuestro controlador y vamos a crear nuestra función para agregar categorías. Entonces le decimos cons, por ejemplo, agregar categoría. Es una arrow function, va a ser igual, ya sabemos que es asíncrona. En los paréntesis de parámetros llamamos a nuestra request e igualmente a nuestra response. Y como es un arrow function, lo notificamos de esta manera, común y corriente. Y perfecto, ya tenemos acá el encabezado de nuestra function expression. Vamos a continuación a instanciar esa clase categorías porque este modelo categorías en últimas pues es una clase, aunque gracias a Mongoose yo puedo llamar métodos desde la misma clase o desde la instancia. Vamos a hacer ahorita desde la instancia. Entonces le vamos a decir cons, vamos a crear un objeto de tipo categoría, una instancia categoría. ¿Va a ser igual a quién? Entonces, mediante la cláusula new, común y corriente, instanciamos y llamamos al modelo, que repito, es la clase categoría. El modelo categoría es una clase, entonces le decimos, créate este objeto categoría de tipo categoría con C mayúscula y él recibe como parámetro, en este caso necesitamos a la request, pero más exactamente al body. ¿Cierto? Porque el body es lo que vamos a mandar a escribir en la base de datos. Es más, antes de proseguir, si quieres, vamos acá, vamos a nuestro cliente REST Postman, agreguemos aquí, digámosle post, guardémoslo, en este caso en mi colección, post, categorías y ahí donde está Super Artemis Mongo, ya la tenemos acá. Entonces, acordémonos, bueno, la dirección aquí sería, bueno, ahorita el endpoint lo creamos bien, pero recordemos que el punto es ir aquí a body, route y JSON, ¿cierto? Y es aquí, bueno, si quiere cojamos del get algún, pero aquí no está todavía. Voy a lanzar la aplicación al terminal para poder obtener JSONs equivalentes a los documentos de la base de datos. Entonces entremos a cd backend node mongo y npm from dev. Perfecto, perfecto. Esperemos el servidor de
La nube Amazon Web Service, perfecto. Ahora sí, vengamos acá y mandemos un get. Perfecto. Y entonces vamos a agregar un elemento, vamos a insertarlo. Entonces, valgámonos de cualquiera de ellos. Yo voy a coger este post y aquí es donde quería. Entonces, Camper, recordemos. Bueno, este ID no lo necesitamos, ¿no? Porque ese es autogenerado por la base de datos. Pero este Campers es el cuerpo que estamos enviando desde la request, en este caso desde este cliente REST Postman que está, ¿cómo se dice? Está, es decir, no es desde una plantilla HTML con inputs, sino que estamos reemplazando, por decirlo así, desde mi cliente REST Postman esos inputs, y en este caso ya van con formato JSON. Este es el body, ¿no? Entonces, cuando volvemos acá a la aplicación y le estamos diciendo, hey, en esta categoría guárdate el body de la request, lo que estamos diciendo es guarda este body, este cuerpo, que es un objeto JSON, guárdalo acá, en este caso, en esta variable, en esta constante categoría. Teniendo ya mi categoría, entonces vamos a hacer un try catch y le vamos a decir en una constante, llamémosla por ejemplo nueva categoría, le decimos que va a ser igual a esta categoría, que es la que tiene en este momento el cuerpo, el body de la request. Y gracias a Mongoose Campers simplemente le decimos punto save y listo. Ahí estaríamos guardando, estaríamos registrando nuestro body del cliente REST Postman, que es un objeto JSON ese cuerpo, en nuestra base de datos de MongoDB. En teoría, aquí le vamos a decir, entonces, nuestro servidor contesta con la siguiente respuesta, REST en formato JSON, y le enviamos pues a esta nueva categoría que se supone la hemos registrado. Dime. ¿Ok? Sí, claro que sí. Gracias. Perfecto, campeón. Muy bien. Listo. Entonces, y el error, sí, mandémoslo a la consola. Bueno, podemos hacerlo de la otra manera, inclusive, es más, ahorita podemos usar hasta códigos. Es correcto, estatus 204, el 404, en el error el 404, en el try, ahorita lo hacemos en otro, ¿sí? Recordemos que estamos haciendo de todas las maneras posibles para no casarnos con una sola metodología, pero tener un abanico de posibilidades distintas, de estructuras de carpetas de archivos, de estructuras de la API, en fin. Listo, campers, entonces ya tenemos la función que me lleva a cabo la operación CRUD para insertar en la base de datos ese cuerpo de mi request. Sin embargo, esta función yo no la he dispuesto para que pueda ser llamada desde otros módulos de mi aplicación. Por lo tanto, tomo a este agregar categoría y recordemos que estamos exportando no por default, sino de manera individual, pero un objeto. Y ese objeto va a contener pues todas estas funciones de mis operaciones CRUD. Entonces ya tengo aquí en mi objeto que estoy exportando a la función agregar categoría, que es la encargada de registrar en la base de datos. Como ya la exporté,
desde mi controlador. Ahora yo necesito importarla. Campers, pregunto, ¿desde dónde necesito importar esta función? Desde rutas. Excelente. Entonces, en mis rutas simplemente pues ya tengo todo el esqueleto, simplemente agrego una coma y ahora llamo desde mi controlador a agregar categoría. Y ya teniendo aquí a mi agregar categoría, entonces ya puedo hacer la ruta con mi enrutador, con mi router. Ya puedo hacer la ruta para agregar categoría. Guíenme, campers, ¿cómo quedaría? Router, excelente, punto post, sí, sí, sí. Puede ser add, ¿no? De añadir. Ese sería el endpoint, ¿cierto? Ese es el endpoint. Y ahora, el segundo argumento, ¿quién sería? Es correcto. Que es mi método del controlador creado para gestionar precisamente el agregar las categorías. Entonces, mis estimados campers, ahora sí, regresemos a Postman. Miremos que todo esté bien. Ah, bueno, mira, acá está en post, pero está llamando al endpoint all. Y no, ¿cómo lo llamamos al endpoint? Add, añadir. Ya le dijimos body, ya le dijimos row, ya le dijimos JSON. Cambiémosle acá en sí, ahora sí la categoría. Entonces, digámosle no ropa de mujer, sino alimentos, 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 canasta familiar. Y mire, camper, yo hice una actualización ayer y los timestamp me los agregó automáticamente, ¿sí ve? Ese por ahora quitémoselo porque eso no es. Listo, tenemos a mi objeto JSON. Vamos a insertarlo a ver si todo sale bien. Sending request. Se quedó pensando. ¿Hay algún error? Dime. Ah, mire, es por esta comita. Mandémoslo. Pero también se quedó pensando. Sí, por el timestamp. Ya te lo creó. Claro, por el timestamp. Recordemos, campers, que en el modelo acá, en el model categoría, mírelos, aquí lo agregamos, timestamp, y ese es el created update data. Bueno, la verdad, ahí no va a servir, campers, pero quería que me saliera el error. ¿Y por qué? Les pregunto, campers, ¿mi aplicación ya parsea JSON? Ya. Ah, o sea, el cliente REST Postman le mandamos un JSON, pero la base de datos, bueno, sí, es un JSON porque en este caso sí no es MySQL, sino Postman. Pero la aplicación nuestra, la API, todavía no está capacitada para gestionar ese dato JSON. Entonces tenemos que decirle, igual que la vez pasada, ¿qué era lo que le decíamos? Entonces vamos a nuestra index y aquí debajito de Express nuestro middleware. Muy bien, Josué. Y le decimos app.use express.json
paréntesis de apertura y de cierre. Y entonces, en teoría, ahora sí nuestra aplicación debería recibir el JSON. Mandémoslo a ver si funciona. Send. ¡Ay! Y entonces, si vamos a mi get y vuelvo y mando a get, debería aparecerme aquí al final. ¡Ay! Véalo. Alimentos con su Object ID. Pero mire, campers, ¿qué nos agregó el time stack? ¿Cierto? Fue creado esa fecha. Listo. Entonces, estimados campers, perfecto, campers. Pudimos corroborar en nuestro cliente Responsman que efectivamente ese body de la request, porque es de tipo post, fue insertada en nuestra base de datos de MongoDB, tanto que ahora al consultar mi endpoint de get, de tipo get, de evolución de los documentos, me los está listando satisfactoriamente, este caso el de canasta familiar. Vamos a continuación, campers, a crear la función para borrar, ¿cierto? El método HTTP delete, que Mongoose lo va a gestionar con una de sus maravillosas funciones de una sola palabra y lo hace por nosotros. Entonces, nuevamente vamos a nuestro controlador y en nuestro controlador, inmediatamente después de la llave de cierre de agregar categoría, pero antes del objeto que estamos exportando, vamos a crearlo. Entonces le decimos const borrar categoría, va a ser una async, le decimos rec, le decimos rest y es una arrow function común y corriente. Envolvemos en try cache y en nuestro try empezamos, no hay que guardarla en este caso, simplemente vamos a eliminarla. Podríamos hacerlo, pero no pasa nada. Pongamos de una la wait. Gracias, Miguel, no se nos vaya a olvidar. Y llamamos a nuestra categoría, o sea, a nuestro modelo. Recordemos, miren que acá cuando usamos a find, llamamos directamente al modelo categoría. Aquí lo estamos haciendo de la misma manera. Categoría, punto. Y entonces, gracias a nuestro Mongoose, simplemente nos apoyamos en la función respectiva de Mongoose para borrar un documento, en este caso un registro. ¿Y cuál es? Delete one. Paréntesis de apertura, paréntesis de cierre, llaves de apertura, llaves de cierre y ojo, ahora este método tiene que recibir como parámetro el ID de la categoría que queremos borrar, ¿cierto? Es decir, volvamos acá, bueno, hagamos una nueva, es de tipo delete, pongamos acá delete, guardémosla como delete, categorías, qué sé yo, ahí en Mongo. Y el asunto, camper, bueno, ahorita le configuramos el endpoint, pero el punto es que acá va a ir una ID. Por ejemplo, miremoslo de una vez, digámosle acá get y traigámonos el object ID, por ejemplo, este último de alimentos. Entonces yo tomo todo este ID, lo copio y vengo a mi delete y inmediatamente después del slash, bueno, aquí iría el endpoint que no lo hemos configurado, pero pongamos el ID. Entonces, este ID es el que le estamos pasando como parámetro, no como body. Ojo con eso. Recuerden que hay request.body y request.params. Y este es un params, es un parámetro que le pasamos por cabecera.
no por body, no por cuerpo. Y entonces mi método lo tiene que gestionar. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Le decimos que pesos ID, mi llave pesos ID correspondiente pues a mi llave allá en el JSON va a ser igual a la request, igual no, dos puntos, request punto params punto ID. Entonces ahí estamos borrando ese ID solamente, el que llega como parámetro, porque si no filtramos, pues obviamente se borrarían todos los documentos de mi colección. Y simplemente acá yo le digo res y hagamos lo que Ahmed nos recomendó. En este caso le decimos status, paréntesis de apertura y de cierre, y recordemos que los códigos del 200 al 299 todos son satisfactorios. Sé que el 204 no me acuerdo, pueden buscar cuál era, y le damos el send. Y en el cache nuevamente digámosle res.status, y acá sí le pasamos cuál código de los errores, 500. Y le decimos, o también podía ser 404 cuando no encuentra, por ejemplo, cualquiera de eso, no pasa nada. Y le decimos acá, le enviamos un send de nuevamente un JSON llamando a ese error, dos puntos, exacto, punto message, o se lo ponemos acá de una vez y le decimos categoría no existe, por ejemplo, ¿sí? En caso de que se intenta borrar una categoría que no existe. Perfecto, campers. Ya tenemos nuestra función encargada de la operación CRUD de borrar, o es decir, método HTTP delete, que Mongoose lo gestiona mediante la función delete one. Pero esta función nuevamente aún no está disponible para que pueda ser invocada desde los otros módulos. Por lo tanto, yo lo voy a hacer acá en mi objeto JSON, en mi objeto que estoy exportando, la agrego. Agrego a borrar categoría. Muy bien, la exporté desde controladores para que ¿cuál módulo la importe, camper? Recuérdenme. Routes, muy bien. Y estando aquí en Routes, nuevamente ahora la integro, como no fue un export default, sino un export individual. Para importarlo tengo que usar las llaves y simplemente ahora referencio a mi borrar categoría, que la trae desde categorías controller. Y una vez la tengo disponible, ahora sí me dispongo a usar mi enrutador pues para crear la ruta y el endpoint para borrar categorías. Recuérdenme, campers, ayúdenme, ¿cómo quedaría? Router.quién? Delete, muy bien. Paréntesis de apertura, paréntesis de cierre, comillas dobles de apertura y de cierre. Y ahí vamos a usar a un endpoint, pero también cómo hay que hacer la vuelta. ¿Quién me recuerda? Primero el slash y luego el endpoint, ¿no? ¿Cómo lo llamamos? Del, para usar de a tres palabritas como lo estamos usando, del. Pero ahora hay que hacer algo, campers. ¿Qué hay que añadir? El ID. ¿Y cómo era que se hacía? Eso ya lo hicimos la vez pasada en MySQL. ¿Cómo le decimos? Dos puntos ID. ¿Sí? Dime. También se puede utilizar, sí, remove. Esa también se puede utilizar. Uy, Mongoose tiene para jugar, para escoger. Perfecto. Ese es la request, ¿cierto? Pero ¿con qué contesta exacto? Con el controlador, más exactamente el método respectivo que acabamos de importar, que es borrar categoría. Este método lo importamos desde el controlador. Perfecto, campers. Y entonces, ahora sí, regresemos a nuestro cliente REST
Y ojo, campers, aquí falta algo. Aquí yo le puse el ID inmediatamente, pero aquí tenemos que agregar algo, ¿cierto? El endpoint, exactamente. El del slash y ahora sí, el object ID de ese documento de la colección que quiero borrar. Entonces acá ya no, lo dejamos acá en params. A ver, miremos bien, está delete, local, categoría, del y el ID, muy bien. Y aquí no estamos haciendo body ni nada, perfecto, aquí están paras. Entonces, campers, creo que es momento, vamos a lanzarlo, send. ¡Ay, pretty! Want. Entonces, ¿a quién habíamos borrado? Al de canasta familiar, ¿no? Si yo vengo a mi get y nuevamente, míralo, acá lo teníamos, canasta familiar, pero nuevamente hago mi solicitud de tipo get a mi server, vengo acá y mírelo, desapareció mi documento de la colección de la base de datos no SQL, no relacional, MongoDB, llamada Super Artemis. Todo funcionando a la perfección. Perfecto, campers, continuamos. Continuamos. Vamos ahora con nuestra última operación CRUD correspondiente a actualizar, ¿cierto? A editar. Entonces, vamos a decirle acá, debajito de borrar categoría, ahora le vamos a decir actualizar categoría. Va a ser igual a mi función async, común y corriente, es una arrow function que recibe la request, recibe la response, común y corriente, envolvemos en un try catch, común y corriente, y comenzamos, camper. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es en una variable categoría guardar. Primero tenemos que encontrar cuál es el object ID del documento que queremos actualizar de la colección, ¿no? Entonces tenemos que guardarla. Entonces vamos a hacer acá cons categoría. Ahí la vamos a guardar en esa variable categoría. Entonces le vamos a decir acá await, llamamos a nuestro modelo categoría y nuevamente gracias a Mongoose nos auxiliamos en la siguiente función llamada find one. Find one. Es decir, encuéntreme no a todos los documentos, sino a un solo documento. ¿Y a cuál? Bueno, aquí como argumento le vamos a pasar el objeto y lo mismo. La llave, recordemos que MongoDB utiliza el pesos ID automáticamente para distinguir como documento único, como elemento único cada uno de los documentos. Entonces, en la llave, el value, lo mismo, le vamos a decir rec, ya saben, punto quién, punto params, punto id. Listo, ya tenemos aquí en nuestra categoría ese ID que queremos actualizar. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Unas validaciones. ¿Cuáles validaciones, trainer? Necesitamos llenar, o sea, categoría hasta ahora solamente tiene el ID, pero categoría es lo que le vamos a pasar para que actualice con todo el detalle que tenga esa categoría. En otras palabras, tenemos que agregarle la imagen, tenemos que agregarle el nombre y tenemos que agregarle la descripción a esa categoría. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Validando. Le decimos sí, rec.body, porque aquí hay que, ojo, categoría, actualizar, recuerden que maneja ambos, ¿no? El ID y un body, ¿no? En el Postman, bueno, y también en un formulario web HTML normal. Entonces, rec.body.imagen, le decimos si hay valor ahí, si existe, llaves de apertura y de cierre, entonces le decimos esta categoría que hasta ahora solamente tiene el ID, ahora adiciónale con sintaxis de punto una imagen.
¿Y a quién va a ser igual? Pues a lo mismo, a rec.body.imagen. ¿Perfecto? Entonces, en este momento, nuestra categoría ya cuenta con un ID y ya cuenta con una imagen, pero nos falta el nombre y la descripción. Por lo tanto, hay que repetirlo. Nuevamente, la validación. Si rec.body.nombre, es decir, en este caso, si en el cliente REST-Postman, en el body agregamos un nombre, bueno, entonces ese nombre se lo vamos a agregar a mi objeto categoría. O sea, una llave ahora nombre con un valor. Entonces llamamos a mi objeto categoría y le digo con sintaxis de punto que en su llave nombre asigne ¿a quién? Pues a lo que venga en la request, más exactamente en el body y más exactamente en una llave que se llame nombre. Y lo mismo hacemos finalmente para descripción. Si la request en su body punto me trae una llave de descripción, si hay valor, entonces a mi objeto categoría adiciónele una llave llamada así descripción con el valor descripción y asígnenle el valor de esa llave del body que viene en la request, es decir, rec.body.descripción. Perfecto, campers. ¿Sí? Una pregunta, ¿no hay una forma de hacer esto más eficientemente? Porque, por ejemplo, si tenemos un documento con 20, con 25 datos, tendremos que hacer 6, 20 veces. Cuando tú actualizas, tú nunca sabes el usuario que va a actualizar. Entonces siempre tienes que pasar los valores. Así él no haya actualizado, no haya cambiado nada, hay que mandárselos en la ejecución del update, o en este caso, aquí vamos a usar esa Apache. Entonces, sí, uno no sabe, el usuario, allá en el formulario web, va a actualizar. Él llega y cambia 2 inputs y ya, pero uno no sabe. Y desde el back uno tiene que tener todos los valores porque uno sabe cuáles cambió y cuáles permanecen iguales. Entonces sí toca uno incluirlas. Pero como tarea podemos averiguar, a ver. Sí, en PHP lo hicimos, o sea, lo mismo, no sabíamos que iba a cambiar, entonces metíamos a todo el objeto como tal. Pero podemos buscar otra manera, a ver cuál. Por ahora hagámoslo así en la manera básica. Entonces, campers, le decimos await, que no se nos olvide lo que Miguel nos dijo, llamamos a nuestro modelo categoría y ¿quién función creen que vamos a usar ahí? ¿Ya lo habíamos usado? Save, ya la habíamos usado en el post, también la podemos usar acá, porque como vamos a guardar a todos, usamos a save. Y entonces simplemente nuestro servidor contesta con una respuesta enviando a ese objeto categoría que a este momento ya cuenta con un ID, ya cuenta con una imagen, ya cuenta con un nombre y ya cuenta con una descripción. Finalmente, volvamos a, como nos decía Ahmed, status 404 y res.status, no, un send. Le mandamos un objeto que tenga la llave error y como value la sarta string que diga qué categorías no existen, por ejemplo. Listo, campers. En este momento ya tenemos nuestro método actualizar categoría, pero no lo hemos integrado al array.
Entonces, tomémoslo acá, actualizar categoría y listo. Ya lo tenemos integrado, ya lo tenemos exportado. ¿Para qué? Para que desde nuestro módulo de rutas, ahora sí, lo integremos, perdón, lo integremos en nuestro objeto que estamos destructurando, que estamos importando, actualizar categoría y estando ya con él podemos proceder a hacer nuestra ruta. Vamos a utilizar Apache. La vez pasada con MySQL usamos fue Update. Aquí vamos a utilizar Apache. ¿Qué hace lo mismo? Él actualiza. Entonces tenemos que darle el endpoint común y corriente. ¿Cómo lo llamamos? Fix. Pero fix no es arreglar. UP, UPT, UPD, sí, me gusta, UPD. Pero ¿qué pasa, campers? UPD. ¿Pero qué falta ahí? El ID. ¿Y cómo lo referenciamos? Dos puntos ID. Perfecto, campers. Ahora le decimos quién. ¿Quién nos falta? Actualizar categoría. ¿Sí? Sí, nosotros usamos en MySQL, no me acuerdo cuál. No usamos Apache, usamos fue a Put, sí, a Put. Aquí usamos Apache. Muy bien. Entonces, listo, campers. Vamos a probarlo. Vamos a ir, vamos a crear una nueva request de tipo patch. Miren, ahí está, de tipo patch. Hay que configurar un body, entonces le decimos body, rock y JSON. Ah, pero cierto. Bueno, primero guardémosla acá. Voy a guardarla como patch, pero traigámonos algún get, ¿cierto? Entonces traigámonos, por ejemplo, a ferretería. Vamos a actualizar a ferretería. Entonces voy a tomar el Object ID, lo copio y vengo aquí a Patch. Y entonces le digo, en vez de all, ¿cómo la llamamos? UPD. Y ahora le digo slash y ahora le digo el ID de que quiero actualizar. Entonces se me olvidó, bueno, se me olvidó no. Ahora sí, voy a tomar todo el body, todo el cuerpo de ese que quiero actualizar y vengo a Patch y repito acá, body, row, JSON, acá ya lo tenemos y lo insertamos, le borro el ID, no lo necesito porque ese es el que estoy diciéndole por parámetro, por cabecera, por URL, que es el ID que voy a actualizar. Y en este entonces le vamos a decir ferreterías, JPG, el nombre, digámosle ferretería Jumbo y descripción ferretería artículos bueno, de arreglos. Listo. Listo, camper, sí estamos bien. Patch, Listo, enviémoslo a ver. Pip. Error. Categoría no existe. UPD, algo hicimos mal. Entonces, UPD, revisemos. ¿A alguien le salió? UPD. UP. ¿Cómo? Perfecto, camper. Vamos a corregir. Se nos fue la clase, no el objeto. Aquí es categoría.save. Claro que sí. Si no, ¿para qué le adicionamos todas estas llaves y este ID, ¿no? El que pasamos es al objeto. Y entonces, de todos modos, pongámosle aquí un guardar. Vámonos nuevamente a nuestro cliente REST y vamos a enviar. ¡Ay!
Y entonces, si venimos a Get Categorías y enviamos, nos vamos a dar cuenta que ferreterías efectivamente está en plural, ferretería Jumbo y ferretería de arreglos. Listo, campers. Ya está toda nuestra API. Bueno, por lo menos hay 4 métodos CRUD. Y mire, campers, algo importante. Nadie me lo ha dicho. Así. ¿Qué ven ustedes acá? El updated dat, ¿no? El timestamp ya en función, registrando la llave de cuándo fue actualizado. Entonces, mis estimados campers, vamos a proceder a llevar a cabo el taller. Perfecto, campers. Entonces, como podemos verificar, se actualizó e igualmente la llave updated dat, fecha de actualización, gracias al timestamp en mi esquema del modelo categoría, ha obtenido su valor correctamente con la fecha y la hora de este momento. Vamos ahora, campers, a finalizar con este taller en el cual es la API que estamos construyendo, pero ustedes van a hacer primero el endpoint para obtener una sola categoría, la ruta, una sola categoría. Luego hacen 3 colecciones, productos, empleados y clientes, y esas 3 colecciones más categorías para un total de 4 las consumen desde un frontend en JavaScript, bien elegante, bien bonito. Luego consumen todas esas colecciones categorías y agregan esos endpoints que hacen falta, ¿no? Porque son 4 y 4 endpoints, 4 por 4, 16 más o menos. Y finalmente lo hacen, pero desde Postman, desde el cliente REST Postman, para finalizar nuestro primer taller. Entonces, campers, muchas gracias por su atención. No siendo más por el día de hoy, Dios les bendiga.